Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a hablar del bolsillo, vamos a hablar de economía. Y para abordar un tema tan peliagudo, complejo, que la mayor parte de nosotros entendemos cuando estamos llegando a fin de mes y vemos que las cuentas, pues, hay que tener más cuidados en los gastos, hemos invitado a un comunicador, a un periodista que está especializado en ese tema, o un economista que está especializado en periodismo, porque realmente mi invitado de hoy, Benjamín de Yurre, maneja ambos temas con mucha soltura: la información, práctica de periodismo, y la economía, esa disciplina tan compleja para muchos de nosotros, entre las que yo más dificultades confronto. Benjamín, gracias por estar acá. Es un honor, como siempre, estar en un programa tan visto en este horario los domingos. Benjamín, ¿cómo aprecias la economía de Estados Unidos en este momento? Algunos dicen que está en un proceso de decadencia, que está a punto de entrar en un proceso depresivo. Otros dicen que no hay nada de eso. Yo diría que es exactamente lo contrario de lo que está pasando en este mismo momento en los Estados Unidos. Nosotros hemos tenido lo que es a principios del año 2015, lo que es un récord histórico en el promedio Dow Jones, que alcanzó 18,000 puntos. De manera que al decir histórico... Una cifra sin precedentes. Es cifra sin precedentes, tú lo has dicho. Llegamos al tope de lo que se puede hacer en la bolsa, ¿no? En teoría, tener más movimiento en la bolsa significa pues más creaciones de empleo. Se origina más empleo en la medida que se invierte más en los negocios, ¿no? Entonces se origina más empleo, eso es en teoría. En la práctica, pues hay su, digamos, divergencia, en el sentido que muchas veces eso se va y se complica un poco con la bolsa, ¿no? En actividades de papeleo burocrático financiero, que a lo mejor mucha gente desconoce, pero que sí significa un movimiento bursátil interesante, ¿no? A los efectos económicos. Dense en cuenta de que Estados Unidos, en lo que es en el año 2015, las ganancias corporativas aumentaron un 175%. Pero eso que llamamos, Benjamín, la macroeconomía, o sea, el bolsillo del Estado, de la nación, y la microeconomía, el bolsillo mío y tu bolsillo, ¿en qué se ha repercutido ese crecimiento macro tan grande? Porque la mayor parte de los empleados no aprecian que haya repercutido en sus bolsillos. No aprecia, sobre todo en determinadas áreas. Por ejemplo, en el área de Miami, donde nosotros vivimos, señores, el año pasado hubo 15.100.000 visitantes que permanecieron al menos una noche aquí en Miami. Eso nos da un promedio de unos 42,000 personas diarias que durmieron, aunque sea una noche en Miami. Esto yo particularmente hice un estudio privado en el año 92 y para aquel entonces arribaban al aeropuerto internacional de Miami 25,000 personas diarias, de las cuales 5,000 estaban en tránsito a ciertos lugares. 8,000 personas se quedaban al menos a vivir un año en Miami y 12,000 personas diarias se quedaban a vivir para siempre en Miami. Estoy hablando del año 1992, que yo hice un estudio privado en aquel entonces. En esa estadística estoy yo, porque yo vine definitivamente para Estados Unidos en el 92. Ahí estoy. Ahí está. Entonces es interesante en el sentido de que realmente lo que es para medir un factor de desocupación o de desempleo real, digamos, hay factores que no contempla el censo. Digamos, aquellas personas económicamente activas realmente son residentes oficiales. Los inmigrantes ilegales y las personas, se le dice legales en el sentido que no tienen documentos, que son personas que no entran físicamente o legalmente en un censo, pues no están contando y sin embargo forman parte de la población y necesitan sobrevivir y necesitan trabajar la mayoría de ellos, ¿no? De manera que eso, desde luego, eso influye en lo que es la cifra real de desempleo, que como sabemos en este momento es una cifra... Nosotros estamos en el 5% de desempleo. No, el desempleo ha caído. Una cosa increíble, ¿no? El desempleo ha caído seriamente del año 2008, 2010 al presente. Al presente. De eso no cabe duda. Y la mayor parte de las personas pues se sienten mejor económicamente. Pero esa proyección tan grande de ganancias
de las grandes corporaciones. Mi pregunta es, ¿ha repercutido en el bolsillo del ciudadano común, del hombre de la calle? O sea, tenemos hoy en día más poder de adquisición, tenemos hoy en día más posibilidades de disfrutar nuestro dinero que en el pasado. Bueno, yo creo que no, yo creo que es exactamente lo contrario. Yo diría que más bien hay un deterioro real en lo que es en la moneda, en el dólar. Hay un deterioro real en el poder adquisitivo. Lo que tú compras hoy en Estados Unidos con 1.60 dólares, digamos, en el año 1968 contaban centavos, eran cosas de centavos. De manera que había un deterioro real y ya los políticos se han percatado de que es necesario subir el salario mínimo. No queda otro remedio, hay que subirlo porque la gente está ganando muy poco y se demuestra que en aquellos lugares donde lo han subido, como en Seattle, que ya está alcanzando ya a 15 dólares, digamos, por hora, Seattle, Washington, estado de Washington, allí el crecimiento económico ha sido el mayor de la nación. Digamos, allí el crecimiento económico ha superado, digamos, un 14%, ¿no? De manera que es muy inteligente el hecho de aumentar el salario porque aumenta todos los factores económicos a su vez. El problema es que hay un número importante de miembros de la población de que tienen un ingreso fijo, que tienen un ingreso fijo bajo. O sea, las personas que están retiradas, las personas que reciben subsidios por diferentes motivos. Esas personas ven que cada día la leche cuesta más, la carne cuesta más, los productos alimenticios y también los productos de servicio en general son mucho más costosos, pero su ingreso no aumenta. Pero sí hay un sector de la sociedad que sus riquezas sí se incrementan geométricamente. ¿Qué es lo que está pasando? Es muy interesante realmente todo lo que está ocurriendo aquí, porque, digamos, con la entrada masiva del petróleo de esquistos, que, digamos, es lo que se conoce como el fracking en inglés, ¿no? Que es la explotación del petróleo, pero en vez de perforar verticalmente, la perforación es horizontal, de manera que extraen las materias orgánicas e inorgánicas que están impregnadas en la roca, básicamente los hidrocarburos, y bajo una técnica especial extraen ese petróleo. Y por ese sistema Estados Unidos ha logrado intervenir en el mercado de hidrocarburos mundial de crudos con 4 millones de barriles diarios, de manera que ha logrado en este momento bajar el precio de la gasolina. O sea, ya no importa petróleo al nivel del pasado. Exacto, y eso influye, ¿en qué influye eso? A que el dólar se haya robustecido. El dólar, señores, se ha fortalecido con respecto a otras monedas. Entonces, digamos, para que la gente tenga un grado de comparación, si tú con $1 compras 100 clavos y ahora con ese mismo dólar compras 120 clavos, significa que la moneda o el dólar se ha revaluado o la moneda que uno compra la mercancía se ha devaluado. Realmente lo que ocurre es que las materias primas han bajado su precio. ¿Por qué han bajado su precio? Porque si tú comprabas 100 clavos y ahora compras 120 con lo mismo, la materia prima en general han bajado su precio. No es que se haya fortalecido la moneda solo, sino que la materia prima ha caído, y eso lo ha aprovechado China, que en el año pasado compró 460.000 millones de dólares en materia prima. Sin embargo, la economía china ha decrecido, creció, según el Banco Mundial, del 6.9%, decreció el año pasado al 6.7%. ¿Por qué? Muy fácilmente, como dice el economista Premio Nobel de Economía, Paul Krugman. Señores, la economía china se caracteriza por un alto volumen de ahorro, pero en cambio un bajo nivel de consumo. El consumo en China es muy bajo, porque simplemente esa riqueza... Pero el caso nuestro es al revés, un alto nivel de consumo y prácticamente un nivel de ahorro muy cercano al cero. Exactamente. Tienes mucha razón en lo que dices, Pedro, y está muy interesante tu acotamiento. ¿Pero por qué? Porque yo incluso escribí un artículo referente a eso, que es que no hay cash en Miami. Digo yo, no hay cash en Miami. ¿Por qué? Porque lo que hay es dinero plástico. ¿Pero por qué dinero plástico? Sobre todo yo diría que en los últimos 6 meses del año 2015, en Miami en particular. Señores,
Los 7.000 taxistas que perdieron su clientela porque se les mudó a Uber, eran 7.000 personas que recibían dinero cash y lanzaban a la circulación todos los días $7.000 cash. Compraban en el mercado, iban a la barbería, al cine, etcétera. Ese tipo de personas, son 7.000 personas menos que están gastando dinero efectivo. Pero eso influye mucho. Pero los que vienen por Uber también tienen que gastar dinero. Pero a Uber le pagan la mayoría con credit card, con tarjeta de crédito. Esa es la diferencia. Ese es el primer punto. El segundo. Me quedé fuera del partido. Si es dinero, sea plástico o en dinero en papel, de todos modos, de alguna forma tiene que repercutir en la economía local, ¿no? Lógico. Lo que pasa es que la mayoría de los negocios, porque yo hice una especie de encuesta, digamos, informal, ¿no?, entre varios supermercados, inclusive en mercados grandes incluso, y calculamos más o menos que un 15% de las ventas era cash, lo demás tarjeta, es dinero plástico. Y es peligroso porque la utilización en excesivo de la tarjeta de crédito te da una falsa sensación de bienestar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Engañas cuando llega a fin de mes. Te comprometes tu futuro económico, lo comprometes, y a la misma vez sucede de que, vamos a decirte, si tú alcanzas lo que se llama el techo de tu propia deuda, como consumidor de la tarjeta de crédito, pasa lo siguiente, de que perdiendo tu trabajo, tu forma de ingreso, puedes ir a la quiebra personal. Y lo que yo no quiero es que nos suceda otra burbuja hipotecaria, como nos pasó en el 2008, pero que sucede esta vez. Ese peligro, esa situación es muy difícil que se vuelva a presentar, ¿eh? Es difícil. Han tomado el gobierno, y la industria también han tomado medidas al respecto para impedir de que eso se repita. Sí han tomado, y recientemente la han tomado, y me parece muy interesante y oportuna tu pregunta, Pedro. Porque es que resulta que se estima que lo que es en este año 2016 van a bajar estrepitosamente las ventas de propiedades de lujo en Miami, lo que son las ventas de penthouse, de millones, etcétera. Benjamín, amplíame esa información. Bueno, con la desestabilización de las monedas en toda Latinoamérica y el Caribe, se espera, digamos, que los inversionistas, los compradores de propiedades aquí en Miami disminuyan, y por consiguiente ya se está desacelerando la construcción aquí en Miami. Sin embargo... ¿Eso afecta a la economía local? Muchísimo. Sin embargo, los precios de reventa de las casas unifamiliares y de los negocios, de las propiedades comerciales, como no se piensa que se va a caer lo que es la construcción en ese sector, pues va a aumentar el precio de reventa. O sea, como que no van a existir muchas propiedades, las que existan se van a poner más caras, casas unifamiliares y propiedades comerciales. Las propiedades de lujo van a caer, señores, aquí en Miami. Ahora, pero básicamente hay una razón principal por esto, Pedro, que es lo que tú acabas de decir. Sí, es que porque el gobierno federal aprobó precisamente la prohibición de que corporaciones fantasmas o corporaciones pantallas, como se le dice, puedan adquirir propiedades y ocultar la verdadera identidad del comprador. De manera que esto evitaría que mucha corruptela de países latinos, inclusive dinero hasta del narcotráfico, pueda ser lavado, vamos a decirlo así, con compra de propiedades de lujo aquí en Miami. Y como esa prohibición pues ya está entrando en vigencia, se supone de que este año pues las ventas... Esa disposición es para todo el país. Sí, por supuesto. Para toda la compra y venta de vivienda. Sí, para toda la compra y venta de vivienda, por supuesto. Entonces, de manera, esto va a ser un golpe al real estate de aquí, porque hay mucho dinero de procedencia dudosa, que sabemos que se gastaba aquí, se le usaban corporaciones pantalla, para que no fuera a conocerse la identidad del comprador. Benjamín, otros aspectos de la economía, por ejemplo, la industria. ¿En qué medida ha sido afectada positiva o negativamente estos acuerdos internacionales que Estados Unidos suscribe y que sigue suscribiendo con numerosos países? Ahora mismo acaban de suscribir uno que se llama el Acuerdo Transpacífico. Esto es pero muy importante, el Acuerdo Transpacífico, porque este acuerdo involucra el 40% de la producción mundial, involucra a 12 países. Los más conocidos son Estados Unidos y Japón. Hay 3 países latinos, que son México, Perú y Chile.
hay varios en lista de espera en este acuerdo Me transpacífico. imagino que México tratará de ingresar por ahí también. No, México está México, México Chile está. y Perú. México, Chile y Perú son los países que están en el acuerdo. Pero Colombia está en lista de espera. Por supuesto. Y hay otro que está en lista de espera que yo particularmente no quisiera que ingresara. Y así se lo hice saber una vez en una conferencia telefónica con David Simas, que es consejero económico de la Casa Blanca. Yo se lo estuve diciendo a él por teléfono, de que no es conveniente que China ingrese al acuerdo transpacífico. Pero ¿por qué no es conveniente? Porque este acuerdo gigantesco, el más grande tal vez suscrito, que se firmó ayer, da la casualidad, por fin se firmó ayer en Nueva Zelanda, están esperando que le den el veredicto, el visto bueno, lo que son los parlamentos de los respectivos países para que entre en vigencia. Pero es una cosa tan importante. ¿Pero eso repercute a favor del ciudadano? Muchísimo. ¿O repercute exclusivamente a favor de las grandes empresas? Que no es lo mismo. No es lo mismo. En un momento se dijo que lo que le convenía a la General Motors era bueno para Estados Unidos. El tiempo demostró que no era cierto. Es verdad, lo que tú dices es totalmente cierto. ¿Qué es lo que pasa? Este acuerdo transpacífico tiene varios puntos que por eso es que se ha demorado tanto. Desde el año 2005 se está ahí como un secretismo en este acuerdo de tantos parámetros que estaban involucrados, ¿no? Pero tal vez uno de los más interesantes es la propiedad intelectual. Resulta que estos 12 países van a intercambiar, digamos, de una manera relativamente más sencilla y menos costosa, por supuesto, una serie de negocios y de situaciones y de inclusive de empleomanía, porque se calcula que el tránsito de empleados van a ser de uno a otros países con cierta libertad. O sea, que la obra de mano norteamericana podrá ser empleada en cualquiera de estos 12 Pero países. también la mano de obra de otros países de Japón, para poder ser empleada en Estados y de Unidos. Vietnam y de todos los países que forman parte del acuerdo también van a poder entrar aquí con más facilidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Ahora viene la parte interesante de lo que es la propiedad intelectual. Resulta que las compañías farmacéuticas norteamericanas quieren extender lo que es la propiedad intelectual sobre los medicamentos. A su vez, hay algunos países productores de medicinas genéricas que ellos quieren seguir exportando la medicina genérica, por supuesto, a precios irrisorios de lo que es la marca original comercial de los laboratorios americanos. Entonces, esto es una cosa que realmente, cuando la salud está de por medio, pues perjudica a la salud. Y perjudica a la salud, ¿por qué? Porque no es lo mismo pagar por una medicina original que por una medicina genérica. Entonces esto, yo no he visto, el acuerdo se firmó ayer, pero en el transcurso del último año le estaban haciendo arreglos a esta parte de lo que es la propiedad intelectual, que involucra inclusive procedimientos quirúrgicos en los hospitales que están patentados en Estados Unidos. Si está patentado aquí, tú lo puedes utilizarlo en otro país. No, señor, porque no vamos a poder salvar vidas en los países que sean signatarios de este acuerdo. Por supuesto que sí. Esta es la parte más importante y desde luego esto involucra también los derechos intelectuales sobre películas de cine, documentales, etcétera. O sea, que puede haber menos pirateo entonces. Exactamente. Está muy interesante lo que es la propiedad intelectual. Hay otro aspecto que son los aranceles de importación. Porque ¿qué es lo que pasa? Desde luego, nosotros podemos permitir que siendo Japón un país signatario, los carros japoneses, como Toyota, por ejemplo, y otras marcas, entren al mercado norteamericano con un impuesto menor al que ahora tienen, que es de un 400% ad valorem, para que no compitan de una forma, digamos, tan tajante con los carros norteamericanos. Entonces, Estados Unidos no puede permitir que ellos tengan un precio, una tarifa más baja, porque acabaría con la industria automotriz norteamericana. Y al mismo tiempo, los japoneses no pueden permitir que los productos agrícolas norteamericanos, por ejemplo, naranjas, cosas parecidas, entren muy fácilmente a Japón, porque en Japón los productos agrícolas son muy caros, porque la tierra es muy escasa. Explícame cuál es la ventaja entonces. La ventaja del acuerdo restricciones. transpacífico, después que esos puntos estén aclarados, incluyendo el hecho que el acuerdo transpacífico dice de que un empresario de uno de estos 12 países puede demandar a cualquier gobierno que entorpezca sus negocios. En otras palabras, si yo, por ejemplo, soy un fabricante de zapatos y un gobierno signatario de este acuerdo prohíbe los zapatos de color carmelita, por ejemplo, entonces yo puedo demandar a ese gobierno. ¿Por qué? Porque me está perjudicando a mi negocio. Y esto es una cosa
digamos, se establece una jurisprudencia. Pero en términos generales, mi perdona que te interrumpa. Muy interesante. Es interesante, sin duda alguna. Pero en términos generales, estos acuerdos comerciales de carácter internacional y que son multilaterales, porque son los países que participan más de dos, ¿no?, en numerosas ocasiones, a la larga repercuten beneficiosamente para todos los países y benefician también a la población en general, o queda lo que producen esos acuerdos simple y llanamente en determinados sectores de la economía. Porque, por ejemplo, hay sectores en México que se quejan del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y hay sectores en Estados Unidos que se quejan del Tratado de Libre Comercio con México. El Tratado de Libre Comercio con México, y es una de las cosas que hablamos en la conferencia que tuvimos con la Casa Blanca referente a lo que es precisamente el Acuerdo Transpacífico, es que tiene que ser rediseñado el Tratado de Libre Comercio con México. ¿Por qué? Porque a raíz de que México también es signatario del Acuerdo Transpacífico, pues las reglas del juego cambian. Ahora cambian. ¿Por qué? Porque hay ciertos factores que están incluidos en uno y no están en el otro y viceversa. Ahora, desde luego, tú dices que estos acuerdos, no todo el mundo puede estar contento. Siempre hay gente que no está conforme. Ahora, sin embargo, yo creo que hay más oportunidades para las empresas norteamericanas de exportar. Sí la va a haber. Hay más oportunidades de empleo para la mano de obra calificada norteamericana, que en este momento aquí tal vez a determinados niveles no encuentran trabajo, pero que en estos países pueden contar una serie de ingenieros y personas y personal técnico de alto nivel. Pueden encontrar trabajo en otros países. No niego que también de otros países van a venir ahora aquí también a buscar trabajo. Estas son preguntas que salen en conversaciones entre personas que no tenemos conocimiento de economía. Por ejemplo, ¿hasta qué punto el hecho de que una gran cantidad de empresas de Estados Unidos hayan emigrado a China, para poner un caso, y que allí estén produciendo los zapatos que nos estamos poniendo con la patente norteamericana, que nos estemos utilizando una computadora o un televisor con la patente norteamericana, pero fabricado con mano de obra china, sin la verificación en muchas ocasiones, sin el control de calidad al cual todos nosotros estamos acostumbrados, que se practicaba en Estados Unidos? Totalmente de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Se han visto los paneles incluso que utilizan aquí para construir las casas, digamos que están hasta contaminados con azufre, una serie de benceno, una serie de sustancias que son dañinas a la salud. Digamos, es increíble, ¿no?, en este sentido lo que está pasando en China, y ha habido mucha, digamos, una atención mundial sobre estos casos, ¿no? Y por supuesto lo que es alimentos y medicina china, pues desde luego todavía el riesgo es muchísimo mayor, ¿no? El nivel de devolución de las computadoras es elevadísimo, según me han comentado. Sí, no, en China lo que está sucediendo, mira, es lo siguiente. Ellos han tenido una estrategia sostenida a través de los años. Y la estrategia china ha consistido en que ellos dicen, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Mientras los norteamericanos nos quedamos con las marcas y los diseños, nosotros nos quedamos con las fábricas. De manera que ellos tendrán su nombre, tendrán sus patentes, y nosotros la fábrica, dicen los chinos. De manera que cuando se den cuenta, ya pasen muchos años y esas plantas industriales en Estados Unidos estén obsoletas, entonces en ese momento los chinos es cuando van a empezar a fijar el precio y a elevarlo, porque ya sustituir una fábrica entonces sería muy costoso. Ahora, sin embargo, la parte de los chinos es sumamente interesante. ¿Pero por qué es interesante? Señores, los chinos, como digo, tienen una intensidad enorme de mano de obra, sin embargo, el ahorro es gigantesco. Y ellos necesitan un crecimiento acelerado para poder evitar una recesión en China. Porque esa recesión a la que tú hablas, que tiene alusión en China, de producirse, como ocurrió con la caída de la bolsa a principios de años, repercutiría negativamente en el mercado mundial de valores. ¿Sabe una cosa? Dice, yo estuve leyendo, he leído varias informaciones del economista Paul Krugman, que es Premio Nobel de Economía, y también de otro economista muy famoso, gente muy versada en la materia. Y resulta que ellos dicen lo siguiente: el mercado mundial de bienes y servicios en este momento son 60 trillones de dólares. El consumo de China de bienes y servicios es apenas 2 trillones de dólares. O sea que si China llegara a caerse como comprador,
el impacto mundial no era como, o no es como mucha gente pero se si espera. China se cae como productor. Si China, bueno, el problema de China como productor es el siguiente. Yo lo que le tengo miedo es que las proyecciones de aquí al año 2020 es que el papel moneda hegemónico va a ser el yuan o el renminbi, que es el nombre oficial de la moneda. ¿Por qué? Señores, según el sistema SWIFT, que es el sistema de transferencias interbancarias utilizado mundialmente, el único, digamos, que se utiliza, en este momento en 70 países, más de 900 entidades financieras están haciendo transacciones exclusivamente en yuanes, sin tomar en cuenta el dólar. Y esto es muy, pero muy O sea, a pesar de ese bajo consumo, el control económico de China, de la economía mundial va creciendo. Hay un banco que se llama ICBC, por la sigla en español, ICBC, ¿no? Este banco es el banco más grande del mundo, tiene 254.000 millones de capital, 18.000 puntos de ventas. Tiene sucursales en muchos otros países, incluyendo en Argentina, donde tiene 106 sucursales y más de 2 millones de clientes. Un banco chino. El banco chino. Hay otro banco chino que se llama CCB. Este banco chino tiene 250.000 empleados, tiene sucursales en todas partes del mundo y tiene el sistema ATM, para hacer retiros de dinero cash en cualquier parte del mundo. Señores, para los bancos chinos es muy fácil entrar en Estados Unidos. Para los bancos norteamericanos entrar en China es sumamente difícil. ¿Y por qué esa relación? Esa relación es la parte más interesante. Porque se nos acabó el tiempo, ¿eh? Tienes 30 segundos. Si tengo 30 segundos, vamos a tratar de resumirlo. Con la excepción de la zona libre, Shanghái, donde no se cumple la norma china de que los bancos solamente pueden prestar hasta el 75% de los depósitos, el resto de China, señores, les piden a los bancos extranjeros tener un depósito inicial de 1.000 millones de yuanes. Lo aumentaron de 300 millones a 1.000 millones. Y el 25% de los accionistas pueden ser extranjeros y no pueden pasar de allí. Tienen muchas trabas. En cambio, ellos entran muy fácil. Benjamín, se acabó el tiempo. Esto es una relación aparentemente de león a mono. Es un tema que vamos a seguir tratando. Es muy interesante, muy interesante. Benjamín de Yurre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por haber estado con nosotros esta tarde. Y les recordamos, como decía el maestro, el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Les reitero mis mejores deseos para todos. Gracias.